Tardes y bienvenidos a todos. Vamos a dar paso a una nueva edición de estos miércoles teresianos. Hasta el día de hoy nos ha ocupado la figura de la Beata Ana de Jesús, que el otro día con el padre Luis Javier Fernández Frontela terminamos un poco de ver una visión de ella. Y en el día de hoy vamos a hablar de Santa Teresa para esos miércoles teresianos. Y lo hacemos en el contexto de este año jubilar que el Papa ha embarcado a toda la Iglesia, que es el año jubilar de la esperanza. Tenemos con nosotros al padre Secundino Castro, creo que por todos conocido, por su fama que le precede pero no tanto como su sabiduría, que le precede aún más, y su amor por la Santa Madre, Teresa de Jesús. Entonces, él nos va a hablar de esa esperanza teresiana, esa esperanza en Santa Teresa de Jesús. No le quiero quitar tiempo. Hasta las 8 menos 5. Pues tenemos 5 minutos más. Muy buenas tardes y vamos a comenzar ya con este tema que ha presentado el padre David. El tema de la esperanza, como sabemos, en este año jubilar, pues cobra un sentido singular. Es como el tema central, ¿verdad? Peregrinos de la esperanza. Y por consiguiente, pues es algo en el que vamos a enhebrar también por muchas conferencias y muchas charlas para ponerlo de relieve, para manifestar esa luz que ilumina la esperanza. Entonces a mí me ha tocado el tema de la esperanza de Santa Teresa y este tema no es en ella pues un tema así brillante, sobresaliente, ¿verdad? Magnífico, como sería la cristología, como sería el tema de la oración, la interioridad y todo ese mundo, ¿verdad? Incluso las fundaciones. Es un tema parece como un tema menor, pero está infiltrado en todo el bagaje de la Santa, en todo el entramado, ¿verdad?, de su doctrina. Está infiltrado en todos los lugares. Ello hace que, no es que yo me quiera disculpar, pero ello hace que es difícil enhebrar este tema de un punto de vista así de discurso y diríamos de síntesis, pues es un poquito difícil, pero bueno, pero lo intentamos hacer. Bueno, y entonces pues voy a comenzar con unas expresiones en la que ella definiría la esperanza o la describiría más bien la esperanza. Y es un pasaje pues, muy bonito de ese camino de perfección. Y dice así: y a los que se les da acá, como le pedimos, su reino, les da prendas para que por ellas tengan gran esperanza de ir a gozar perpetuamente lo que acá les da a sorbos. Esta es una descripción preciosa. La esperanza entonces no es lo que vamos a esperar, lo que va a llegar, la espera, sino algo que se nos va dando. Nos da a sorbos, entra a sorbos y ¿eso qué hace? Pues que realmente pues, nos incite más a seguir ese camino. Entonces la esperanza se abre como un camino. Y en Santa Teresa ya sabemos que los caminos y todas estas cosas son elementales para ella. Los éxodos, salir, entrar, y en esos lugares siempre ha encontrado a Dios. Y por lo tanto la esperanza se centra ahí. En Santa Teresa, como he dicho, la Santa no construye su sistema pues en torno a la esperanza, ni en torno a la caridad, ni en torno al amor, aunque luego son virtudes elementales, ¿verdad? Como haría San Juan de la Cruz en uno de sus libros, ¿verdad? Que construye en torno a las virtudes teologales. Pero podemos decir que se halla en el trasfondo de todo y en cada momento de los libros de la Santa, en cada experiencia y en cada afirmación, podemos decir que está en Maranatá, continuamente, decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y veremos entonces cómo también se puede compaginar ese ven Señor Jesús con el amor a las realidades terrenas. Por tanto, diríamos que tiene un puesto destacado la esperanza en la estructura de Santa Teresa. Hoy es un tema que no es muy... O sea, como hace algunos años, por ejemplo, por la época del Concilio Vaticano II, pues el tema de la esperanza estaba en la teología de una manera excepcional y brillante, y había libros que se llamaban así, Teología de la Esperanza, y había pues autores como Moltmann que eran pues, muy conocidos por esto. Entonces la esperanza se trabajaba mucho en teología. Y además de la teología era un mundo de esperanza en aquella época. Me tocó vivir el Concilio Vaticano II, pues yo era muy joven entonces, y aquello era totalmente lo contrario de hoy. Era todo soñar, pero incluso no solamente soñaba la Iglesia,
aquellas manifestaciones, ¿verdad? Ver aquí en Roma tanta gente, tantos obispos reunidos, entonces era una cosa como no sé, de sueño. No solamente soñaba la Iglesia, sino que soñaba también la sociedad, la gobernaban otros personajes que por lo que fuera pues tenían cierto carisma y daban un sentido a la humanidad entera. El Papa Juan XXIII, ¿verdad? Estaba Khrushchev en Rusia, estaba Kennedy en Norteamérica. Entonces, esto tenía otro sentido, era otro mundo. Bueno, pues ese mundo que se ha ido, pues yo creo que hay que reconstruirle. Y se solo puede construir con la esperanza y con los sueños. Y en la Iglesia, pues eso era todo ilusión. Bien, entonces, desde esas perspectivas nos dirigimos ya a Santa Teresa. Santa Teresa tiene unos elementos muy importantes para infundar la esperanza, porque ella cree y manifiesta todo su camino en las facultades humanas. Llena las facultades humanas. Los grados de oración van tocando todas las facultades humanas. Entonces, diremos que, en efecto, para Teresa, como ya hemos señalado, el hombre está compuesto de facultades. Es un ser esencialmente abierto. Precisamente la doctrina teresiana viene a dar respuesta a cómo llenar esa apertura. Y aquí mismo se inscribe, podemos decir, el tema de la esperanza. Pues se supone que el creyente necesita un tiempo para realizar ese cometido, nace así inmediatamente la idea de proyecto. Entonces, la esperanza, en los proyectos teresianos está metida la esperanza. Solo pensar, ¿verdad?, en las moradas, por pensar así simplemente, pues uno se da cuenta que de una morada a otra va esperando, va confiando, va pensando que va llegando y va llegando. Queda ya así, pues, insinuado algunos de los elementos que constituyen, pues, la esperanza. El hombre como proyecto, el ser humano como proyecto, aparece como un proyecto a realizar. Y cuando se habla de la insatisfacción, por ejemplo, de los elementos que constituyen al ser humano, pues no solamente se piense en el ser humano no religioso, que esté insatisfecho y que busca, ¿verdad?, sino también al ser humano teresiano, que va llenándose de lo religioso y cada vez que toca lo religioso a sorbos, le va dando a sorbos pues la realidad. Esos sorbos siempre piden más, es evidente, un sorbo no llena, entonces siempre pide más, y por eso el creyente queda así totalmente enmarcado dentro del ámbito de la esperanza. Esta virtud confirma que la criatura está abierta a Dios, esa oquedad, ¿verdad?, que nosotros tenemos, los místicos la dan una respuesta, esa oquedad, ese grito interno, ¿verdad?, de soledad, de búsqueda. Los místicos le dan una respuesta y lo abren siempre a un futuro. Los místicos siempre son de sueños, son soñadores siempre, hablan de un futuro, porque en ese caso el futuro no es totalmente vacío, como es el sueño de una persona que no cree, porque en ese caso pues no sería la respuesta que dan los místicos. El sueño se abre, y ese sueño se abre inmediatamente, ¿verdad?, a la mística y a Dios que busca al ser humano. Y ahí es donde Santa Teresa, pues en esos sueños, instituye podemos decir, el camino de las moradas, la búsqueda, ¿verdad?, de cada morada encuentras una realidad más de Dios, más profunda, más honda. Entonces se abre un camino de esperanza en el ser humano, en la misma constitución del ser humano. Pero es que esta constitución del ser humano, pues la ha tenido la santa, ¿verdad? La santa es una mujer abierta siempre al otro, al diálogo, a la expansión, diríamos. Y esa abertura, pues luego la ha llevado ella pues a sus libros, y así, por ejemplo, la llena de figuras y símbolos, y por ejemplo, en las moradas, pues hay etapas, hay altura, hay bajar, hay subir, hay profundidades, hay un yo hondo, hay salir, hay apostolado, hay camino. O sea, es un libro totalmente abierto a esperar, porque la esperanza está vinculada siempre a los sueños, y está vinculada también, ¿verdad?, a lo que recibes y buscas más. Y entonces, y en el camino de perfección viene entendido también como marcha hacia una meta que, según Teresa, se denomina por fuente, llegar a beber del agua de la fuente de la vida. De modo que los libros están así todos estructurados en busca de una meta. La marcha, el ascenso y el descenso son figuras que cuadran perfectamente a esta actitud, pues embargan por completo todas las acciones de la persona. ¿Y qué decir del futuro? Teresa, es cierto, desconocía los problemas que nosotros planteamos a veces con el futuro, la escatología, todas estas palabras ni las sabía, pero ella tenía idea, ¿verdad?, de que
la persona tiene siempre futuro y las instituciones tienen siempre futuro, y ese futuro evidentemente para ella siempre era Dios y la eternidad, y desde ahí se leía todo. Cuando habla del futuro, de la vida cristiana, lo refiere sin más al más allá, inherente a cada uno de los hombres, aspecto que tiene gran importancia en toda la espiritualidad, sin duda. Y diríamos que sería como la hermenéutica de sus escritos ha de hacerse siempre de aquí. Es decir, para analizar los escritos de Teresa siempre hay que mirarlos desde el final. Y el futuro siempre es Dios, Estructura existencial del ser cristiano. Acabamos de decir que Santa Teresa concibe la vida cristiana desde perspectivas de esperanza, de apertura y de trascendencia, que antes de ser entendidas sobrenaturalmente pasan por la percepción vivencial. Es decir, que como Santa Teresa es ella, cuando escribe, lo que escribe es ella, pues entonces ha reflejado lo que es ella. En efecto, ella ha experimentado como nadie la necesidad psicológica de la apertura al otro. Recordando su juventud, nos dirá en vida que sentía una gran necesidad de comunicación. Esta tendencia al diálogo fue causa de no pequeños problemas, ¿verdad?, pero también el origen de grandes descubrimientos religiosos y de resoluciones de entregarse por entero a Jesucristo. Diríamos que ese deseo de comunicación, de entrega, está muy vinculado después a la oración, como orar con el otro, como abrirse al otro. De modo que hay una estructura básica, basilar, de esperanza, ¿verdad?, en la santa. No quiero recordar aquí pues, todos los problemas que tuvo, ¿verdad?, en su juventud, como pues, por dar a conocer, como dice ella, el alma, lo que perdió después y los problemas que tuvo, pero diríamos que relatando estos acontecimientos, pues hay que pensar seguida en otro encuentro de Teresa, que fue con María de Briceño, y relatando, diríamos, este acontecimiento inolvidable ya, dice: comenzóme esta buena compañía a desterrar las costumbres que había hecho la mar y a tornar a poner en mi pensamiento deseos de las cosas eternas y a quitar algo de la gran enemistad que tenía con ser monja, que se me había puesto grandísima. Es decir, del encuentro, ¿verdad?, con estas personas mundanas, por decirlo así, vas ahora a un encuentro con una persona de trascendencia y la cambió todo el alma. Pero todo fue siempre diálogos, siempre en encuentros. Y todas esas aperturas, pues todo ello nos lleva a la conclusión de que Teresa se entendía como abierta radicalmente al otro. Era consciente de que en ella había algo que la impelía a salir de sí misma. Y la necesidad de comunión, de encuentro y de diálogo y tal, explican el hecho que preside todos sus libros, la apertura después a Jesucristo. Esa torrentera humana que bullía en su ser solo se vio colmada en el hallazgo del Señor como meta de aspiraciones del hombre, del ser humano. Pero este descubrimiento no se verificó en un instante, fue un proceso, ¿verdad? Entonces, este proceso crea un proyecto, y eso es lo que entonces se puede decir, que en Santa Teresa hay un proyecto de esperanza en ella misma y después en todos sus libros. Un proyecto abierto, un proyecto que va caminando, que sabe de esta comunión con Jesús, unidad de sentimientos con Él y el ansia de comunicación constituyen el tono dominante de estos libros, en el que no se sabe qué admirar más, si esa cercanía al Señor o el lamento, ¿verdad?, por no haberlo hecho desde el principio, desde siempre. De modo que la apertura de Teresa es para nosotros pues, la raíz del establecer aquí el camino de esperanza. Y algunos rasgos de su infancia pues, son muy interesantes para después entenderlos, porque van a coincidir después con los rasgos finales. El rasgo de su infancia, ¿verdad?, de querer ver a Dios, pues después va a coincidir con aquellos deseos tan ardientes, ¿verdad?, de estas moradas de ver a Dios. La estructura fundamental del ser de Teresa, en perspectiva de esperanza, se refleja también en algunos rasgos de su infancia, en los que nos descubre su sed de eternidad. Así nos relata su ansia de lo imperecedero. Espantábamos mucho de decir, escribe que pena y gloria era para siempre en lo que leíamos. Acaecíamos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. El pronunciar esto mucho rato
era el Señor servido, me quedase en esta niñez impreso el camino de la verdad. El martilleo del siempre, siempre resonaba tan fuertemente en su alma que le sería imposible fijarse en el mundo y en sus cosas sin escucharlo. El sentido de la eternidad, la transitoriedad y fugacidad del mundo son algunos de los elementos que diríamos que integran el sustrato del alma teresiana y el sustrato del alma de la virtud de la esperanza. Porque la esperanza siempre es ir más, y a ella le estaba recordando un más que era total. Fugacidad y eternidad, marcha y reposo se inscriben dentro del marco de una dinámica de esperanza teologal en la que el hombre se expresa como peregrino de Dios. También alude Santa Teresa a sus ansias ardientes de martirio, y el martirio pues lo entendía, ¿verdad? Lo iba entendiendo el martirio de dos formas. Primero, acortar el tiempo, y en otra ocasión, por los sufrimientos que se pueden dar por Jesucristo. Entendía el tiempo como el lugar, ¿verdad?, donde se puede pues robustecer y engrandecer esa esperanza. Bien, aquí diríamos, me he referido a los momentos de su infancia. La autobiografía teresiana se configura como el análisis de un proceso de creciente intensificación de descubrimiento de Dios desde este punto de vista. Podemos hablar de la historicidad de la santidad y que debe recorrer, diríamos, una serie de etapas para alcanzarla, esta realidad. Por lo dicho, no cabe la menor duda de que el cristiano se especifica y determina por la tensión hacia adelante. Es decir, Teresa es una mujer, es adelante, siempre soñando, siempre con cosas como nuevas. Y la acogida del futuro y el ansia de encuentro con el Señor que viene, no hace falta recordar que todas estas categorías quedan existencializadas en el pensamiento de Teresa y solo, por consiguiente, pueden ser leídas como acontecimientos de vida. De aquí se desprende que el tema de la esperanza, o mejor, el dinamismo que esta actitud teologal implica, se halla sustentando las grandes afirmaciones teresianas. La vida humana se comprende como provisionalidad. Veremos que esto, pues luego hay que matizarlo, porque no se puede entender así la vida humana, como provisionalidad. Se entiende también como camino de cristificación en el que el cristiano consecuente, bajo la energía del espíritu, se va acercando a la meta. Es un camino porque es un tiempo y un espacio en cuyo ámbito el creyente, mediante misteriosas bodas, llega a la metamorfosis crística. O sea, el camino para llegar a la transformación en Cristo, como veremos. Este es uno de los datos primeros de la esperanza en Santa Teresa. Una vez que ha descubierto que su camino es el otro, tiene que abrirse al otro porque ella necesita esa apertura y descubre el misterio de Cristo, que no lo puedo yo aquí ahora narrar, pues realmente pues ella comprende que el tiempo se convierte en un espacio, y ese espacio de esperanza para cristificarse, para encontrar la transformación en Cristo. Esta se constituye por los grados de oración, ascensos y descensos en Cristo, moradas, lo llama en muchas ocasiones Santa Teresa. Todo ello implica una dinámica de crecimiento. Por tanto, diríamos, la esperanza es que yo pueda ir llegando a algo que me va preparando a la esperanza esa definitiva, última. Y es también un camino de perfección, porque Teresa entiende la vida como un espacio en el que la persona va adquiriendo la perfección, al modo como entonces la entendían los diversos grupos y escuelas, adquisición de cualidades superiores, con las que el sujeto se va aproximando a un modo ideal de existir, que era contemplado por ella, hecho existencia en Jesús de Nazaret, lugar donde se concentran el misterioso abrazo nupcial, el abismo del hombre y el misterio insondable de Dios. Entonces, bien, otro elemento que ya he hecho alusión a él es la fuga mundi. De esta visión de la realidad abierta y trascendente se deriva lo que es tan peculiar de la espiritualidad teresiana y que alude frecuentemente a ella, es la fuga mundi. La vida se contempla como sueño, o más bien como ensueño, y las cosas como especialmente fugaces.
Tiene un texto de la Santa muy llamativo en que dice: todo me parece sueño lo que veo y que es burla con los ojos del cuerpo, lo que he visto con los del alma es lo que ella desea, y como se ve lejos, este es el morir. Aquí estaría muy bien definida la esperanza. Todo me parece sueño lo que veo y que es burla con los ojos del cuerpo, lo que he visto con los del alma es lo que ella desea, y como se ve lejos, este es el morir. Morir, porque se ve lejos esta realidad, la vida como sueño. Ya veremos que luego no es así del todo, porque Santa Teresa con las fundaciones cree en este mundo, cree en la comunidad, cree en estas realidades. Es una de las cosas que se acusa al cristianismo, ¿verdad? Y a los místicos de que no valoran mucho las realidades terrenas como obra de Dios, pero no se quieren quedar en ellas, se quieren fugarse. Pero ya explicaré esto un poquito si me da tiempo, ¿no? Como esencialmente fugaces. Este es un dato muy importante, porque ya digo que este dato, cuando se explicaba la esperanza, en esos tiempos que yo les recordaba del Concilio Vaticano II, el diálogo era con el marxismo, y el marxismo estaba diciendo que la esperanza de los cristianos es el opio del pueblo, ¿sí? El pueblo sueña con el futuro, no cuida el presente, y entonces pues el presente se deteriora. Pero esta realidad se construye de otra manera en el cristianismo, porque el presente es obra de Dios, y si es obra de Dios, pues debe cuidarse y debe quedarse aquí. De hecho, pues sabemos cómo la Santa tenía unos deseos grandes de ver a Dios, pero cuando comprendió que lo que había que hacer era la voluntad de Dios y lo que él quisiera, evidentemente ya esos sueños se apagaron. Diríamos que el tiempo y el espacio se ven como hechizos y como promesas de la idea previa absolutamente necesaria para adentrarse en la hondura del pensamiento teresiano, pues ha de ser esta de la fugacidad de las cosas, pero entendida como he dicho hace un momento. La fugacidad no la entiende Santa Teresa como algo negativo, aunque bajo algún aspecto también implique este concepto, sino como esencia constituyente de este mundo, que se fundamenta en la apertura a realidades que se le ofrecen constitutivamente. El mundo, según el discurso teresiano, se funda en ser promesa. Por eso, la negación de las cosas y la afirmación de la provisionalidad no conducen al nihilismo ni a la desesperación. Por el contrario, el sostener que las criaturas llevan en sí la raíz de su trascendentalidad se las está fundamentando en bases perennes. Es decir, el saber que la criatura es fugaz no es entenderla es entenderla como es, y al mismo tiempo, pero si la entiendes como es, la entiendes como algo que te lleva a Dios. No es un trampolín que la dejes, porque si la dejas, evidentemente ya no te lleva a Dios, no te avisa. Pero hay que tener cuidado en estas afirmaciones, porque estas afirmaciones pueden ser pues como un arma de doble filo. Efectos de la esperanza. Entre los efectos que produce el ser humano se encuentra el deseo de no volver a pecar, sería el primero. O sea, el primer efecto de la esperanza es no volver al pecado. En las diversas alusiones a su conversión siempre se percibe ese anhelo, ¿verdad?, de no volver atrás, de recomponer esto, diríamos, esta realidad. El texto, ¿verdad?, que todos conocemos, cuando ella lo formula, pues dice así: suplicaba al Señor me ayudase, mas debía faltar a lo que ahora me parece, de no poner en todo la confianza en su majestad y perderla de todo punto de mí. Buscaba remedio, hacía diligencias, mas no debía entender que todo aprovecha poco si quitada de tu punto la confianza de nosotros no la ponemos en Dios. Entonces, ese deseo de no volver atrás, ¿verdad?, y que ella entendió como que la raíz de toda aquella lucha, de no convertirse, pues estaba en la confianza que tenía en ella misma. Yo eso lo explico muchas veces, pues diciendo que toda Santa Teresa todavía tenía pues resabios judíos, es decir, no era cristiana del todo todavía, aunque ya era cristiana, es evidente, estaba bautizada y todas esas cosas, pero no tenía el sentido cristiano. El sentido cristiano lo va a encontrar en el capítulo 9, ¿verdad?, cuando entienda la gratuidad de todo. En el texto puede descubrirse ese miedo y casi angustia ante la posibilidad de tornar al pecado. La primera realidad que nosotros produce la esperanza es el anhelo de no recaer en la culpa. Y aquí tenemos una exclamación, la exclamación 17, que es muy, muy bonita y que refleja también
con gran intensidad este aspecto negativo de la esperanza teologal. Sería preciso una lectura de la misma para captar, ¿verdad?, lo que nos está diciendo. Más quiero, dice la exclamación, vivir y morir, en pretender y esperar la vida eterna, que poseer todas las criaturas y todos los bienes que se han de acabar. No me desampares, Señor, porque en ti espero, no sea confundida mi esperanza. Sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres. Este texto de esperanza se orla enseguida de notas personales. Lo que esperamos es el mismo Jesucristo, muera yo, yo, escribe, viva en mí otro yo que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir, Él viva y me dé vida, Él reine y sea yo cautiva, que no quiera mi alma otra cosa, otra libertad, perdón, no quiera mi alma otra libertad. La meta de la esperanza se fija en el encuentro con Jesucristo, la meta de la esperanza aquí abajo, en Jesucristo, y con las personas divinas. Pues el final de la vida y el diálogo es trinitario, el final de la vida, al final de la vida el diálogo es trinitario, pero antes de que el encuentro no pueda verificarse, está dispuesta a perder los dones más preciosos con tal de que eso no suceda. Entre estos figura la libertad. Entonces, fíjense en el concepto de esperanza, ella está dispuesta a perder la libertad por no perder eso que sueña. Y hay aquí un canto, ¿verdad?, a la libertad, mejor dicho, un lamento a tener libertad y pide que se le quite. Oh libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado con el temor y amor de quien te crió. Oh, ¿cuándo será aquel dichoso día que temas que te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma verdad, donde ya no serás libre para pecar, ni lo querrás ser, porque estarás seguro de toda miseria, naturalizado con la vida de tu Dios? Bueno, pues entonces este es un canto, ¿verdad?, aquí precioso, al libre albedrío, ¿no?, en el que le está diciendo pues que no le quiere tener, porque eso sería una posibilidad de poder volver a pecar. Entonces diríamos que una de las características de la esperanza es no volver a lo anterior. Entonces ve el alma el gran mal que nos vino por el pecado de Adán en quitar esta libertad. Esa esperanza de no tornar al pecado pasado se va haciendo realidad a medida que el cristiano pues va recorriendo las diversas facetas, las diversas moradas, los diversos estadios, y se va entrando en lo que podemos llamar un poco la impecabilidad, ¿eh? Y vendría ya otro aspecto de la esperanza, que sería hacia las fuentes del agua viva, hacia las fuentes del agua viva. O sea, hay todo un sueño teresiano en que se va reconstruyendo el hombre con esperanzas todas, ¿verdad?, profundas, hasta llegar a la gran esperanza final, que es el deseo de ver a Dios cara a cara y de experimentar la gloria. Y eso pues, se le va a anticipar en algún momento. Entonces la esperanza se convierte verdaderamente en un camino diríamos, de sosiego y al mismo tiempo de inquietud, porque cada vez vas dando más pasos, vas buscando más. Teresa está plenamente convencida de que Dios llama a todos a su intimidad. La imagen utilizada en este caso para confirmar su aserto es la de Jesucristo, que invita a todos a beber el agua viva por él prometida. Mirad que convida el Señor a todos, dice ella. Poco antes de esto había exclamado agradecida: bendito sea el que nos convida, que vayamos a beber a su evangelio. Es un texto maravilloso del cántico del Camino de Perfección del Escorial. Que no lo traen de Valladolid, es una preciosidad esto, ¿no?, que nos convida a beber en su evangelio. Esas llamadas tan insistentes de Dios al hombre a lo largo del proceso se inscriben dentro de los efectos positivos de la esperanza teologal. El cristiano queda persuadido a través de ellas que Dios ya no le abandonará jamás y que desde dentro le comunicará la energía necesaria
para poder alcanzar las fuentes del agua viva. Y aquí llega Santa Teresa a una experiencia curiosísima de la esperanza como nacida del Espíritu Santo. Como ellos, ¿verdad?, los místicos, a veces sin conocer cosas teológicas, pues lo enhebran tan bien que aciertan y dan con ello. El Espíritu Santo. Dios no nos invita a algo imposible. La gracia suscita en nosotros anhelos que con su ayuda estamos llamados a conseguir. Dice Teresa, paréceme a mí que el Espíritu Santo debe ser medianero entre el alma y Dios, y el que la mueve con tan ardientes deseos que la hace encender en fuego soberano que tan cerca está. Esto es un texto precioso, porque realmente la sitúa en la esperanza en el Espíritu Santo, es decir, que la suscita es el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la verdad completa, y según el Evangelio de San Juan, y la verdad completa es, pues toda la Biblia, no es la verdad para San Juan, la verdad no es en la cabeza, no es la verdad de la cabeza, sino la verdad de Jesucristo, que se va imponiendo en toda esta realidad. Entonces, mientras se va realizando la experiencia crística, pues se va perfeccionando, diríamos, el ser humano, y quien está haciendo todo eso es el Espíritu Santo. Nunca mejor explicado el origen de la esperanza, que se remonta al mismo Espíritu Santo. En efecto, según el Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento, quien nos ilumina y nos sugiere aquello que debemos pedir, es decir, que abre nuestra alma al futuro de la espera. Pero no solo suscita en nosotros estas ansias de Dios y nos abre a ellas, sino que también nos robustece por dentro para que nuestros anhelos lleguen a su meta. Porque ¿de qué nos serviría que nos abriera el futuro si luego resultaba inalcanzable para nosotros? En la concepción teresiana de la esperanza, al igual que en otras actuales, su objeto no se sitúa solo al final del proceso, donde ciertamente se halla de una manera plena, sino que ya se retrotrae a todo lo largo del mismo, de tal manera que podemos hablar con propiedad de la esperanza como posesión, como arras, que dice el Nuevo Testamento. Pero que así lo decía la Santa en el primer texto que les di al comienzo de esta exposición. Y Santa Teresa va a hablar aquí ahora de una realidad, ¿verdad? Cuando Santa Teresa nos describe la inusitada experiencia que produce la gracia del matrimonio espiritual, nos habla de la posesión anticipada de lo que anhelamos. Es curioso. El matrimonio espiritual no solamente es una llegada, sino que al mismo tiempo está abierto ya a otra esperanza. Y es un secreto tan grande, afirma, y una merced tan subida, lo que comunica Dios al alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué lo comparar, sino a que quiere el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que hay en el cielo. Queda el alma, digo, el espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios. Aunque antes hemos dicho que es el Espíritu Santo quien suscita en nosotros los deseos, Santa Teresa no se olvida nunca, ¿verdad?, de que en la formación, el proceso es cristológico, que siempre está el Espíritu Santo, es evidente, pero la Santa, como sabéis, y esta mañana se lo decía yo a mis alumnos allá en el CITES, dice claramente, expresa claramente los procesos. Y así dice en una cuenta de conciencia, que es la 15, que hasta el año 1571 el objeto de sus referencias siempre fue Cristo, y que cuando entró la Santísima Trinidad no sabía cómo proceder. Por tanto, hasta 1571, muy cerquita del matrimonio espiritual, el objeto central de las referencias de Santa Teresa con respecto a Dios era Jesús, digamos así. El Dios de Santa Teresa era Cristo. Y entonces esta realidad hay que tener aquí también presente y saber que el Espíritu Santo hasta después de ese proceso ya no lo captó así, no le entendió, porque no entendió el proceso, no había vivido el proceso trinitario. Es cierto, también lo dije esta mañana, porque a veces se pueden confundir las cosas, que en el libro de la vida ya cita 2 veces la experiencia trinitaria, y en uno dice, no la experiencia, el conocimiento trinitario, y en uno dice que estaría dispuesta
ella a dar respuesta de todas estas cosas con teólogos. De modo que, y en otra dice que entendió muy bien el misterio trinitario, pero no lo vivía. Lo empieza a vivir a partir de 1571 y esto está muy reflejado, no tan reflejado en Moradas como en las cuentas de conciencia. En las cuentas de conciencia esto está muy reflejado. Entonces lo que aquí quiero poner de relieve es que ella no pierde en el momento, no pierde la referencia cristológica. Obsérvase cómo Teresa ha entendido perfectamente el dinamismo teológico del Nuevo Testamento, a saber, que el futuro pertenece al Espíritu, que conducirá a los creyentes hacia la verdad completa. Al Espíritu pertenece desarrollar, diríamos, la verdad que se atesoraba en Jesús. De este modo, la doctrina de Santa Teresa se enmarca dentro de una concepción trinitaria de vida espiritual. Recuérdese cómo en uno de los textos que citábamos nos hablaba de la mediación del Espíritu Santo entre el alma y Dios. La esperanza teologal remite por consiguiente a la Trinidad, ya, es trinitaria, es decir, se abre al misterio del Padre. Y ahora viene una cosa muy bonita, como la esperanza va fortaleciéndose, y los sorbos que nos da de las cosas del cielo, pues son a veces pues ya más que sorbos, podemos decir. Por ejemplo, esta anticipación de la esperanza se observa aún más claramente si tenemos presente que el creyente, según la constatación de Teresa, se siente en comunión con Cristo y por tanto poseedor de sus tesoros y riquezas. Y aquí hay un momento muy bonito en este sentido, con una experiencia que dejó inundada su alma de consolación, dice Santa Teresa. En efecto, en estas circunstancias en que se sentía abatida al sentir su pequeñez y pobreza, llegando a pensar que nada bueno había en ella, oyó de labios de Jesucristo más o menos así, estas palabras. Que díjole el mismo crucificado, consolándola, que él le daba todos los dolores y trabajos que había pasado en su pasión, que los tuviese por propios para ofrecer a su Padre. Y enseguida añadirá que a partir de esta revelación se sintió inundada de las riquezas de Cristo, que desde entonces consideró como propias. De modo que es otro paso, ¿verdad?, en el camino de la esperanza. De sentirse llena de cosas ya de la vida sobrenatural, mejor dicho, de la vida de la otra vida. Y otro elemento importante de la esperanza es la confianza en la perseverancia, que ahora es una cosa que no se usa mucho, una palabra que no se utiliza mucho, pero que es muy importante. También Teresa sitúa, diríamos, dentro del campo de la esperanza teologal, la gracia de la perseverancia, que atribuye a Jesucristo, quien con su redención nos rescató de la muerte. Rememorando a San Juan, nos enseña que tenemos que mantener siempre la confianza, la cual se ha de intensificar en el día del juicio, pues nos juzgará quien más hemos amado. He aquí el texto precioso por demás. Plega a su majestad nos lo dé a probar su amor, antes que nos saque de esta vida, porque será gran cosa a la hora de la muerte haber amado sobre todas las cosas y con pasión de amor que nos saque de nosotros al Señor que nos sabe juzgar. Pasión de amor que nos saque de nosotros. Bueno, pues entonces vamos viendo cómo se va enriqueciendo este camino de esperanza. Diversos objetos de la esperanza. Por lo anteriormente dicho, podemos afirmar que el objeto directo de la esperanza es la comunión y transformación en Cristo, en esta vida, y el encuentro con la Trinidad, también en esta vida. Todo el proceso teresiano viene denominado por una ansia ininterrumpida de transformación. Las diversas imágenes que se utilizan para describirla nos orientan por esos derroteros. En líneas generales se puede decir que el objeto fundamental de esta virtud es el deseo de poseer los bienes eternos. Esto lo podemos comprobar por un texto en el que nos comunica el sentido de dicha actitud en su existencia. Más quiero vivir y morir, escribe, en pretender y esperar la vida eterna, que poseer todas las criaturas y todos sus bienes que se han de acabar. Para ganar los bienes eternos, según Teresa, debemos poner en juego todas nuestras capacidades. Queda pues el hombre orientado y dirigido
por la dinámica de la esperanza. Ella misma tiene conciencia de su fuerza movilizadora para poner en pie a la persona entera, porque estaba tan puesta en ganar bienes eternos, dice, que por cualquier medio me determinaba ganarlos. Entre estos, el principal de todos es la comunión con Dios en su dimensión crística y trinitaria, como ya hemos dicho. Bien, entonces ella, diríamos que va dando pasos hacia cómo la esperanza se va cada vez concentrando más, ¿verdad? Se va intensificando más y se va produciendo, pues diríamos, pues un deseo ardiente de esa realidad. Y esos deseos ardientes, sobre todo cuando la persona vive con gran intensidad la esperanza, Teresa sabe del ímpetu que causan estas ansias. Oigámosla, muchas veces a deshora viene un deseo que no sé cómo se mueve y de este deseo que penetra todo el alma, en un punto se comienza tanto a fatigar que sube muy sobre sí y de todo lo criado y pónela Dios tan desierta de todas las cosas que por mucho que ella trabaje, ninguna que la acompañe le parece hay en la tierra, ni ella la querría, sino morir en aquella soledad. Es decir, esto es un momento de la noche oscura, uno de los momentos más drásticos de la noche oscura de Santa Teresa, en que está entre el cielo y la tierra. Entonces la esperanza pura, claro, se queda en esperanza pura porque no puede, no tiene posesión de nada. Es un texto de estas moradas, muy fuerte, muy fuerte. Jamás, a mi juicio, se ha hecho un análisis tan fino de los efectos psicológicos que la segunda virtud teologal produce en nuestra alma. Santa Teresa nos dirá que la penetra, la fatiga, la hace extender a Dios y la infunde deseos de morir. Y viene el deseo más fuerte, ¿verdad?, vigoroso de todo, que es ver a Dios, ver a Dios. Todas estas ansias tienen por objeto orientar el alma a Dios, pero la más ardiente de todas consiste en ver su rostro. Este es el deseo, la esperanza lleva ahí. Hombre, en parte ya se ha visto un poco el rostro de Dios, porque hemos tenido la cristificación, la vida trinitaria, estaríamos ya por encima de séptimas moradas y entonces viene el deseo de ver a Dios. Ver a Dios es la raíz y el fin de la esperanza teologal, que no descansa hasta que no ha conseguido esa meta. Dice Teresa, veíame morir con deseos de ver a Dios y no sabía dónde había de buscar esta vida, si no era con la muerte. Dábanme unos ímpetus grandes de este amor que yo no sabía qué me hacer, porque nada me satisfacía ni cabía en mí, sino que verdaderamente se me arrancaba el alma. Este es el deseo más vigoroso, más fuerte, ¿verdad?, que está en todos nosotros, está en todas las personas en límites más pequeños, pero y está en casi todo lo que hacemos, o mejor dicho, en todo lo que terminamos de hacer. Cualquier cosa que terminamos de hacer es un desaliento, y es un desaliento frente a la cosa, y es un aliento que te lleva para arriba. Al terminar cualquier cosa siempre es así. Veamos aquí escalonados los objetos más significativos. Es el principal, el de ver a Dios, que inmediatamente provoca la pretensión de hallarlo. Al no conseguirlo, surge el anhelo de la muerte. Todo ello genera una gran insatisfacción, pues este mundo no puede saciar a quien desea colmarse de Dios. Evidentemente que luego viene la voluntad de Dios, séptimas moradas, y entonces ella dice que ya lo que Dios quiera. Ya no quiero ya ver a Dios, sino lo que Dios quiera. Pero dice ella que de vez en cuando esto nos agota.